Buenos días, es un placer estar con todos vosotros. Doctor Moreno, Pedro Moreno, muchas gracias por la invitación y felicidades por la organización de este congreso tan importante y con tanta tradición ya. A mí me ha tocado hablar de un tema especialmente difícil de entender porque requiere de pensamiento abstracto, de imaginar qué es lo que está pasando. Vamos a intentar hacerlo de una forma muy esquemática, de manera que todo el mundo al final tenga claro en qué consiste. El síndrome de sensibilización central, la primera descripción que se hizo es de 1983. ¿Y qué es lo que ocurre en 1983? Pues Clifford Wolf, de la Universidad de Harvard, publica que un estímulo mecánico reiterado en un determinado tipo de fibras con terminaciones nociceptivas, que son las fibras A, delta y C, transmiten información que llega al asta posterior de la médula, concretamente al áreas 1 y 2 de Reset, donde están los receptores de las segundas neuronas, que son el haz espino-reticular y espino-talámico. Pues bien, el estímulo reiterado mecánico de esos receptores hace que esta neurona, cuando llega, libere glutamato. Esta liberación de glutamato hace que los receptores de las segundas neuronas, los receptores que reciben el nombre de N-metil D-aspartico, que están bloqueadas por el ion magnesio, al recibir el de las fibras A, delta y C, quitan el ion magnesio y se estimulan. Así de sencillo, se estimulan, con lo cual mandan información a través del haz espinotalámico y espino-reticular al cerebro. Pero con la participación de la glía, de la neuroglía, escrita por Río Ortega, y la producción de glutamato, hacen que esa excitabilidad del receptor NMDA se potencie y se mantenga. Es por lo que se habla de que la neuroglía interviene en la cronificación del dolor, porque sin su participación, este desbloqueo, quitando el ion magnesio, este desbloqueo no se perpetuaría. El hecho es que ya tenemos desbloqueado el receptor NMDA, ya no está el ion magnesio, ya está actuando el astrocito de la macroglía, ya está perpetuando esta alteración del receptor, ya está llegando un estímulo mantenido al cerebro. Pero después se ha visto que no es solo una estimulación mecánica, sino que también puede haber una estimulación química mediada por la sustancia P y por la histamina, y una estimulación isquémica, cualquier isquemia que se produzca por una contusión o por lo que sea. Ya saben que hay dos tipos de las fibras que transmiten el dolor, son fibras C, que son amielínicas, más lentas que las fibras A delta, que tienen mielina y que está formado por los oligodendrocitos, que es otro tipo de macroglía. Es decir, ya es un estímulo mecánico, pero también un estímulo químico y un estímulo isquémico. Pero es que también en esta perpetuación del dolor aparece la alteración del sistema endógeno de modulación del dolor. El sistema endógeno de modulación del dolor se describió en 1969. Nace en la sustancia gris periacueductal y va bajando a lo largo de toda la médula y poniendo interneuronas. Las interneuronas las describió Cajal en 1905. Pues se ha visto que estas interneuronas frenan el dolor, modulan el dolor. Lo mismo que la producción de encefalinas, que son unas endorfinas, descrito por Hughes. Pues bien, también este sistema falla. En el síndrome de sensibilización central falla el sistema endógeno de modulación del dolor. Y cómo olvidarnos de la importancia de la glía. La glía, que fue descrita por primera vez el astrocito por Virchow, interviene de manera fundamental. ¿Por qué es fundamental la glía? No la microglía,
sino la macroglía, concretamente el astrocito, porque es el que favorece la neuroplasticidad neuronal, perpetuando el dolor, el estímulo que ha producido el estímulo mecánico reiterado, el estímulo químico o el estímulo isquémico. Muy bien, ya tenemos que es un estímulo químico, mecánico, isquémico, que falla el sistema endógeno de modulación del dolor. Pero en el 2007 aparece algo más. Primero, Yunus describe todo eso, lo engloba como un síndrome de sensibilización central. Le pone el nombre. Pero es que además dicen que en este síndrome interviene el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y interviene el sistema nervioso autónomo. Es decir, ya lo tenemos constituido, el síndrome de sensibilización central. De tal manera que en el 2018 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como diciendo que es una respuesta excesiva ante un estímulo normal. Sí, ante un estímulo normal, una vez que se ha producido el síndrome, una vez que se han producido las alteraciones que hemos descrito. Efectivamente, es un aumento de la capacidad de respuesta. Sí, un aumento de la capacidad de respuesta una vez que se han producido los fenómenos que hemos descrito. No todo el mundo responde igual ante determinadas situaciones, es el concepto de patrón de conducta. La forma de responder ante determinado estímulo estresante. Por eso le hemos dado en llamar patrón de conducta tipo S, porque es ante un estímulo de los que hemos dicho, se tienen que dar una serie de condiciones para que se perpetúe el síndrome de sensibilización central. Y lo primero que se da es una amplificación somática, es decir, un paciente que tiene amplificación somática descrita por Arthur Goldstein. ¿En qué consiste? Pues son dos conceptos que engloba la amplificación somática. Una, la hipervigilancia. La hipervigilancia que, como todos sabemos, de percepciones normales, percibir como que me duele la espalda cuando uno se agacha y al levantarse, y el concepto de catastrofismo, es decir, la ideación negativa excluyente. Esta es la hipervigilancia, pero también se ha visto que en los pacientes que tienen este síndrome de sensibilización central hay una sensibilización cognitivo-emocional. ¿Qué quiere decir? Que tiene una sensibilidad especial a lo que la información que le llega, a los miedos, a las creencias, a lo que lee, a lo que le manifiestan a través de las redes sociales. Por eso ahí juega un papel fundamental la medicina participativa, la terapia pedagógica. Pero otra característica que hace que se perpetúen las alteraciones psicofisiológicas que hemos descrito es el sufrimiento, y la forma que cada persona tiene de afrontarlo dependerá que se perpetúe más o se perpetúe menos. ¿Cuántos tipos de sufrimiento hay? Seguro que a todos se nos ocurren nuevos, pero a mí, por hacerlo de forma muy esquemática, tengo clasificado en 8 tipos. Uno, el miedo y la amenaza. La amenaza es como la notificación de que puede pasar algo, y el miedo ya es una emoción primaria. En mi opinión, todo esto se engloba en el concepto de la incertidumbre. Dice Bessman en Londres que lo que más hace sufrir a las personas es la incertidumbre. Yo estoy bastante de acuerdo en esto. Otro motivo por el que se puede producir sufrimiento es por el dolor físico. Como saben, el dolor físico lo describió las 3 etapas Melzack en 1968, una primera fase de percepción sensorial, me duele un hombro, una segunda fase cognitivo-evaluativa, que es este hombro a ver al final qué va a ser, y una fase tercera motivacional afectiva. Esta fase motivacional afectiva ya interviene el miedo. Así esto va a afectar a mi vida. Resurge otra vez el concepto de amenaza, el concepto de miedo. Otro motivo de sufrimiento es el sufrimiento espiritual.
la melancolía, la ansiedad, la tristeza, un sufrimiento por el mal de pena, la pérdida de alguien, de un ser querido, el sufrimiento por la culpa. Luis González de Rivera define la culpa como un sentimiento de haber destruido algo importante. Miguel García Baró, habla de que la pena tiene más, hace sufrir más. No, la pena no. La culpa hace sufrir más a quien produce un daño que a quien lo recibe. El que lo recibe tiene algo de culpa en el sentido de sufrir, de alguna manera se involucra en el motivo de sufrimiento. Es el mal, es el sufrimiento por la culpa. El sufrimiento por las privaciones de las contingencias. Vuelve a salir el concepto de incertidumbre. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cómo la incertidumbre de si conseguiremos un puesto, de si conseguiremos un deseo, un viaje. Primero la sensación de angustia de si lo tendremos. Si lo conseguimos, bien, parece una emoción primaria como es la alegría. Pero si no lo conseguimos, aparece la sensación de fracaso, que, como dice Fernando Lolas, tiene tres connotaciones. Primero, el sentimiento de culpa, si haber hecho todo lo posible. Luego, la magnificación, el cómo el fracaso en un tema puede repercutir en la vida personal, cuando es un fracaso profesional. Y por último, la duración en el tiempo. El sufrimiento metafísico, que es el miedo a la muerte, y el sufrimiento por la alteridad. Alteridad del miedo a ser otro, a que cada día es diferente y cada día puedo hacer lo que quiera, tengo libertad para hacer lo que quiera. Yo ahora mismo puedo cesar la conferencia y decir, me voy a dar una vuelta por Barcelona. Miedo a mi otro yo, pero miedo también o sufrimiento por el daño que nos hagan las opiniones de los demás. Otro motivo por el que se perpetúa el síndrome de sensibilización central es el concepto que todos los que hacemos asistencia y vemos a pacientes con dolor crónico, especialmente con fibromialgia, especialmente con sensibilización central, es el nihilismo, es la negación, es la nada, que es lo contrario al concepto de ilusión. Como decía Kant, es el rasgo decisivo de privilegio humano, es la ilusión, el proyecto, la imaginación, las ganas de hacer cosas, de emprender tareas, versus el nihilismo, que, como decía Nietzsche, es el más inquietante de todos los huéspedes, es el que produce la destrucción de las ilusiones, de los proyectos, de las ganas de vivir. Julián María habla de las ilusiones reiterativas para referirse a la ilusión de cada día, de venir a pasar consulta, de venir a hablar con ustedes, a la ilusión de que mañana será otro día y aquí haré proyectos. Esta zona a mí siempre me gusta, hoy las neurociencias saben mucho y hay muchos compañeros y tal, no, esto las neurociencias todavía no se sabe mucho y se está investigando, se sabe muchísimo, lo que hace falta es acercarse a ellas y ver cómo qué nos pueden aportar en nuestro día a día. Por ejemplo, ya sabemos en qué parte del cerebro reside las ganas de ilusionarnos, los proyectos, en la corteza prefrontal, en el córtex prefrontal, el córtex cingulado anterior. Ahí residen las ilusiones, las ganas de hacer cosas. Yo, en el paciente mío, en el paciente con dolor crónico, veo que hay un nihilismo enorme, que es el que hace que se perpetúe el síndrome de sensibilización central. ¿Y qué clínica tiene el síndrome de sensibilización central? Pues muchísima. Fatiga, acidez, dolor de cabeza, presión psicoambiental, le molestan los ruidos, prostatitis, fatiga, fibromialgia, intestino irritable, pero en la Universidad de Stanford, Eric Pearson dice que el síntoma príncipe es el dolor. La característica más importante del síndrome de sensibilización central es el dolor. Y un dolor especial, no es un dolor cualquiera, es un dolor en el que no hay daño tisular, ni real ni amenaza. Ese es el concepto de dolor nociplástico. Es un concepto que ha nacido en el 2016 en el Instituto Karolinska de Estocolmo, liderado por Eva Kosek, aunque trabajó muchos
expertos en dolor, entre ellos el profesor Juan Antonio Miró, catedrático de la Universidad de Cádiz. Es un dolor que define nociplástico, que no hay daño tisular ni real ni amenaza del mismo. Este concepto lo ha recogido el CIE 11. El CIE 10 se promulgó, se editó de la OMS en 1992. Pues 30 años más tarde, el CIE 11 habla del dolor nociplástico y engloba a la fibromialgia, como pueden ver en la diapositiva, dentro de este concepto de dolor nociplástico. Por cierto, además, atribuye que se identifiquen, factores psicológicos y sociales en el dolor de la fibromialgia, efectivamente, lo sabemos. También la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en 1986 había definido el dolor de esta manera como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada. Pues bien, 30 años después también ha cambiado su definición y habla de una experiencia somática reconocible por uno mismo y por terceros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo percibir que alguien tiene dolor, por ejemplo un animal o por ejemplo un minusválido, aunque no lo exprese, pero además introduce el concepto de amenaza a su integridad física o existencial. Está hablando del concepto existencial, el concepto de existencialismo, que ya definiera Søren Kierkegaard en el siglo XIX como la forma de vivir, los motivos por los que vale la vida vivir: la libertad, la responsabilidad, la subjetividad, las emociones. Todo eso está hoy englobado en el concepto, en la definición que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Como ven, esos conceptos se parecen enormemente al concepto de sufrimiento, al clásico definición de Chapman, en el cual aparece el concepto, la idea de amenazada en su integridad, lo mismo que hoy la IAS en la definición de dolor, y también las repercusiones personales y psicosociales, lo mismo que el CIE 11, que habla de alteraciones sociales. Todo esto quedó recogido en la escuela de Heidelberg en principios sobre el 1920-1930. Esta visión del ecoanálisis, de analizar el ambiente, del socioanálisis, de valorar la situación en la que vive nuestro paciente. Toda esa visión mucho más antropológica, no tan reduccionista como solo el fármaco, lo que al paciente le duele, dar un analgésico, sino cómo le afecta la situación en la que vive, la situación en la que está. Ahora mismo, ahora aquí en Barcelona son las 10 de la mañana, ya he visitado una paciente venezolana con una contractura muscular cervical que casualmente el cuadro miofacial le empieza hace 2 años. Cuando llega a Barcelona les deja en Venezuela a su familia. Esta importancia del socioanálisis ya se introdujo en la escuela de Heidelberg con Ludolf Krell y introdujo otro concepto apasionante, que es el concepto del espíritu, el tercer componente, psico, la emoción, somático, el cuerpo, pero hay un tercer componente, que es el componente espiritual, que es la esencia de cada persona, decía Max Scheler, lo definió en 1910, lo invariable, lo permanente, o como decía Unamuno, el esfuerzo que pone cada hombre en seguir siendo hombre, no morir, esa es la esencia de la persona, o el conatus essendi, la voluntad de vivir, de Baruch Spinoza. Como siempre decimos, está muy bien eso, pero ¿qué dice la neurociencia? Hoy sabemos mucho, y la neurociencia reconoce este tercer componente, pues alguien de tanto prestigio como Antonio Damasio, en Stanford, dice que no existe un centro cerebral de espiritualidad, que es un Carrefour, que es una rotonda donde se junta la emoción, la vida psíquica, la vida corporal y la vida racional. Y todo eso tiene un punto central y eje, que es la alegría como emoción primaria, rodeado de la belleza y del amor. Pues esto es lo que quería decirles del síndrome de sensibilización central. Más información la tienen
en la página web del Círculo Catalán de Psicosomática y Antropología Médica. Muchas gracias por su atención.